Hoy es 2 de octubre y pues nos da un enorme gusto tener como colaborador en este espacio a Ángel Verdugo por muchas razones, pero el día de hoy y en lo que ha sido la revisión de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, también porque pues él fue participante de estos hechos y bueno, pues es interesante poder platicar con él al respecto. Ángel Verdugo, ayer comenzabas a hablar sobre pues el cincuentenario del movimiento estudiantil y en particular el tema del 2 de octubre se quedó para el comentario de hoy. ¿Cómo Así estás? es. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Lo que hice ayer fue hablar de la primera parte. Yo divido el movimiento en dos grandes etapas. La primera, como decíamos ayer, que es el ascenso, luego el estancamiento, luego la debacle que desemboca en el 2 de octubre. Señalé también, de alguna manera, una posición autocrítica, porque no supimos entender no lo habíamos creado, sino que ese estallido de rebeldía, de alegría de los estudiantes. Después del 2 de octubre, a partir del día 3 por la mañana, empieza la etapa quizá menos comprendida del movimiento y menos comentada también. El hecho de que hayan sido capturados ahí en el edificio Chihuahua y también en la plaza, por ejemplo, el caso de Raúl Álvarez, que en paz descanse, Raúl fue capturado abajo, él no subió al descanso del tercer piso, sino que se quedó ahí abajo y fue llevado entre el grupo a lo que era y es todavía la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. Durante 1 o 2 días, algo así, no supimos dónde estaba Raúl, hasta que don Valentín Campa, su suegro, padre de María Fernanda Campa, la chata, le decíamos, su esposa en aquellos años, él estaba allá en Santa Marta y él lo detecta ahí, busca de alguna manera apoyarlo y a través de él es el que sabemos que Raúl está vivo y está ahí. Fue cosa de 2 días más, una cosa así, para que con las fotos e identificación de ahí lo llevaran al campo militar número 1. Pero prácticamente todos los demás dirigentes que fueron capturados lo fueron en el edificio Chihuahua. Ya han contado cada uno la parte que le correspondió vivir, cómo fue capturado, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo que fue la parte o ha sido la parte menos comentada? Porque comentarlo habría que decir algunas cosas que quizá no sean muy alegres o muy favorables, al menos las personas con las que yo interactuaba desde fuera, estando en libertad. A mí no me capturaron el 2 de octubre, logré escapar en un programa incluso que hicimos con Paco Sea aquí en el 28, en Excelsior Televisión. Y recuerdo bien las instrucciones que me enviaba Raúl en papelitos para sacarlos de manera clandestina de Lecumberri, donde el objetivo fundamental era hacer cosas nosotros para que salieran libres, para que recuperaran la libertad. Esto quizás suene duro decirlo, pero es la triste y cruda realidad. Y por eso prácticamente nadie quiere comentar eso, porque pues aquellos héroes, aquellos titanes que eran los dirigentes, caen a la cárcel y resulta que su preocupación, ¿cuál es? Salir de la cárcel, recuperar la libertad perdida. Eso llevó a una situación, además de la represión, el reflujo producto del inicio de los Juegos Olímpicos, y generó una situación donde no había asambleas, por ejemplo. Entonces, eso permitió que algunos estudiantes que participaran activamente en las asambleas y que eran militantes de la Juventud Comunista se autodesignaran delegados y así se construyó o reconstruyó el Consejo Nacional de Huelga. A partir de esa nueva etapa, aquella idea que se mencionaba de que el Partido Comunista estaba negociando un posible levantamiento de la huelga, para obtener su registro. Recordemos que Díaz Ordaz, en su calidad de presidente, había enviado una iniciativa para otorgar el voto a los ciudadanos de 18 años, que era un rompimiento con los 21 que era la legislación vigente.
A partir de ahí, vamos a decir, los viejos delegados al CNH quedamos en franca minoría, y es donde el partido, a través de la juventud y sus cuadros ahí en el CNH, se apropian del CNH por una simple razón numérica. A partir de ahí, las pláticas con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez fue el centro de eso. Hasta que llega un momento en que tenemos el rompimiento, donde no pudimos negociar nada, es decir, el Politécnico era la parte radical, se mantenía firme en que no deberíamos levantar las huelgas. Yo ya he hablado de un error que cometí, incluso intentando rebatir a Marcelino por algo que sí había aprobado yo en la casa de Andrés Caso, y luego en la noche le dije: mientes, Marcelino, algo que también reconozco que fue un error grave de parte mía, pero era el radicalismo ese en el que estábamos. Al final de cuentas, el movimiento se diluye, hay un manifiesto que se lee y se inserta en la prensa el 4 de diciembre, pero el 2 de diciembre prácticamente el movimiento termina, nada queda excepto la tristeza, la derrota, y ya prácticamente las escuelas a partir de diciembre empezaron a levantar simbólicamente las huelgas. El Politécnico lo hace prácticamente al final, fuimos los últimos que levantamos las huelgas, y a partir de ahí, Pascal, inicia lo que yo llamo los restos del 68, donde ya es la congruencia de cada uno de nosotros para dar el siguiente paso. ¿Qué hago yo? Dejo todo lo estudiantil. Yo comprendí rápidamente que la revolución, por decirlo de alguna manera, no pasa por las escuelas. Si yo quería hacer algo, si yo quería ser congruente con lo que planteaba, tenía yo que dejar eso e incorporarme a otra actividad, cosa que hice. Dejé absolutamente todo con el apoyo de mi familia, en aquel entonces mi esposa, y me lanzo a una, pues no sé si decir a una aventura, pero de alguna manera me lanzo en una congruencia plena de lo que yo creí que era lo correcto en ese momento. Muchos otros, pues como solía decir yo, fueron más las echadas que las ponedoras. Algunos se dedicaron a regresar a la academia, a ser profesionales de la academia, otros a ser funcionarios, otros a ser empresarios, incluso a enriquecerse, a hacer negocios incluso con el sector público, cosa que no veo mal. Pero como resumen final, ¿qué diría Pascal? Que fuimos poquísimos los que fuimos congruentes con lo que decíamos en el 68. Los radicales, prácticamente ninguno fue congruente y siguieron ahí vegetando en la cosa estudiantil. Pero, ¿qué sucede? Los capturan, algunos los asesinan, a otros nos llevan a la cárcel, casi 4 años en Lecumberri, y cada quien... ¿Qué día te detuvieron a ti? El día 20 de mayo de 1972 y salí libre el 24 de marzo de 1976. Cada quien se construyó su propia historia personal. Que si alguien que los acusan de esto o del otro, yo no caigo en esa situación, simplemente digo que cada quien tiene su propio movimiento del 68, su propia historia, su propia vida, que es al final de cuentas la que habla por él. De tal manera que lo que yo lamento es que muchos compañeros con los cuales compartí el movimiento sigan anclados 50 años atrás. Tal parece que su única, la razón de existir es mantenerse el 2 de octubre del 68 y todo alrededor de eso. ¿Congelado en el tiempo? Congelaron el tiempo prácticamente. Ahí se quedaron. Y esto es válido para muchos, incluso me duele decirlo, creo que también en parte Raúl Álvarez, con quien yo me formé, con que era entrañable amistad con él, creo que también él se quedó ahí, y muchos más. Debo decir algo para terminar. Yo, cuando caigo, ya no está ninguno de los dirigentes del 68 en la cárcel. Ya habían salido, se habían ido a Chile, Perú, etcétera. Y yo pasé, desde que llego yo a Lecumberri, yo tomé una decisión de vivir en crujía de presos comunes. Yo no quise, cuando a los 3 meses, después de fajinas y lo que sea,
No me quise ir a Crujía de Presos Políticos. Pasé los 3 años, 10 meses, 4 días en Crujía de Presos Comunes, di clase en Lecumberri, conviví con ellos, y eso es una decisión personal que, pues vamos a decir, me formó. Eso sí me impactó, convivir con mucha gente. Yo llegué a tener 800 alumnos en la sección de primaria del Centro Escolar Venustiano Carranza en Lecumberri. Y ahí está la historia de cada uno de nosotros, pues las cosas que hicimos no las hicimos para quedar bien con alguien, simplemente fue o congruencia o incongruencia. Que los hechos de cada quien hablen, y yo busqué desde un momento cuando terminó ya para mí el movimiento en diciembre, fue ver al futuro. Es decir, sigo pensando que los problemas de este país están frente a nosotros y no seguir anclados en eso, como decía yo ayer contigo en el programa de televisión que conduces, que ya debimos haber dejado esa estafeta a las nuevas generaciones. Sin embargo, para algunos es una empresa, para otros es un mito que los mantiene vivos, y para otros quizás sea la frustración. Algunos se dedicaron al alcohol, otros a actividades muy parecidas, pero al final de cuentas termino diciéndote esto, Pascal: lo que fuimos en el 68 es lo que hemos hecho de nuestra vida. Ángel Verdugo, muchas Nos gracias. vemos mañana. Un placer y un honor tener como colaborador en el programa. Gracias. Gracias.